Mi nombre es Tristan Pérez Cortés del cuarto D. Estoy en la especialidad de mecánica industrial y esta vez les voy a explicar cómo hacer un portamachuelo con mis hojas de proceso paso a paso. Bueno, ahora vamos a pasar con las operaciones en la pieza 1. 1. Cortar nuestro material cold roll. 1.2. Montar nuestra pieza en un torno de 4 mordazas. Cariar los dos lados A y B hasta una longitud de 11.5 centímetros. 1.3. Trazar mi pieza colocando los detalles más importantes de las operaciones. 1.4. Centrar la pieza en un torno de 4 mordazas sujeta del lado A para maquinar todo el lado B. Cilindrar mi pieza con un diámetro de 5 octavos por 15-16 de longitud. 1.5. Realizar la ya conocida fórmula para nuestro cono. 1.6. Barrenar para hacer rosca de 3 octavos NF. Broca de centros, broca de 5-16 de profundidad. Montar el broquero en el contrapunto del torno. Realizar el barrenado posteriormente. Broca de 1/4. Por último, broca de 5-16 con profundidad de 1 pulgada 3/4. 1.7. Roscado interior con machuelo 3 octavos NF. Con ayuda del machuelo y el portamachuelo apoyamos en el contrapunto. Iniciar con los primeros hilos con la máquina apagada y manualmente. 1.8. Terminar el roscado interior de 3 octavos. Desmontar pieza del torno y pasar mi pieza al tornillo de banco y ahí terminar mi rosca con el machuelo agregando lubricación ya limpio de rebabas. 2. Sujetar en el chuck de 4 mordazas por el lado A para maquinar el lado B. Centrar mi pieza en el chuck guiándome en mi circunferencia marcada. 2.1. Repetir desde la operación 1.4 hasta la 1.8 con la única observación del barreno con profundidad de 3/4. Seguimos con las operaciones. Y 3.1. Realizar el roscado interior de 3/16 NF. Montar la pieza en el taladro de columna y barrenar con broca de 1 octavo con profundidad de 3/4 de pulgada. Ubicar el centro del barreno. 3.2. Montar la pieza en el tornillo de banco y meter machuelo de 3/16 NF. 4. Realizar la ranura interior, marcar el centro de la pieza y colocar los puntos de golpe donde van a ir los barrenos. 4.1. Montar mi pieza en un taladro de columna y con ayuda de una broca 5/16 hacer barrenos marcados ya antes. 4.2. Pasar la pieza a la fresadora vertical y con ayuda de una fresa vertical de 7/16 o 3 octavos emparejar las paredes de mi ranura interior y alinear la prensa, nivelar la pieza también. Y por último, escuadrar esquinas en la ranura interior con ayuda de una lima cuadrada para darle un mejor acabado y esté terminada nuestra pieza 1. Pieza 2. Número de operación 1. Cortamos nuestro material perfil cuadrado de 7/16 y con una longitud de 1 pulgada 1/4. 1.2. Cariamos los dos lados de la pieza hasta tener la longitud de 7/16 de ambos lados. Haremos lo mismo. 1.3. Trazamos los detalles más importantes de la operación en la pieza. 2. Utilizamos la fresadora y con la fresadora de 90 grados le formaremos el lado A. Después, 2.1. Pasamos la pieza al tornillo de banco y limamos el lado A para mejor acabado. 3. Colocamos nuestra pieza en el chuck de 4 mordazas en el torno y alineamos, que no se nos olvide. 3.1. Se hace un cilindrado de 1/4 de diámetro y de largo 15-16. 3.2. Utilizaremos el torno paralelo para hacer la rosca STD 1/4 del lado B donde ya se había realizado el cilindrado. Pieza 3. Operaciones. 1. Cortaremos el material de 1/2 por una longitud de 5 pulgadas. 1.2. Cariamos ambos lados de la pieza hasta obtener una longitud de 3 octavos sujeta del lado A para mecanizar el B y así. 1.3. Haremos el cálculo para el ángulo para realizar el cono de la pieza y así poder trazar nuestra pieza. Seguimos con las operaciones. 1.4. Marcaremos en nuestra pieza los detalles más importantes a mecanizar. 2. Sujetamos la pieza del lado B y manipulando ambos carros intentando la semiesfera del lado A apoyándonos de las líneas de trazo para que salga muy bien. 2.1. Con ayuda de un molete haremos un moleteado de 2
pulgadas 1/4 de longitud a partir de donde termina la semiesfera que acabamos de hacer. 2.2. Quitamos la pieza y pasamos al tornillo de banco para darle un mejor acabado a la semiesfera. 3. Sujetamos la pieza del lado A y del lado B hacemos un cilindrado de 5 tercios de diámetro por 1 pulgada de longitud. 3.1. Inclinamos nuestra torreta a 4.2 ya sacada con nuestra operación antes hecha y hacemos nuestro cono a partir de donde termina el moleteado. 3.2. Haremos un roscado de 3/8 NF y lo hacemos a partir de donde termina el cono. 4. Montamos en el contrapunto una broca de 3/16 y hacemos un barreno de 1 pulgada de profundidad. 4.1. Ponemos en el contrapunto un machuelo de 1/4 y realizamos los 2 primeros hilos de la rosca. Pieza 4. Número de operaciones. 1. Cortamos nuestro material de la mitad de pulgada de diámetro y una longitud de 4 pulgadas 3/4. 1.2. Ahora careamos ambos lados de nuestra pieza hasta obtener una longitud de 4 pulgadas 3/8. Sujetamos el lado A para mecanizar el lado B. 1.3. Realizamos el cálculo para el ángulo para realizar el cono de la pieza y así poder trazar la pieza bien. 1.4. Trazamos en la pieza los detalles más importantes. 2. Manipulamos ambos carros del torno e intentamos semejar lo más posible a la semiesfera. Nos apoyamos en las líneas ya trazadas para que salga lo mejor posible. 2.1. Con mulete haremos un moleteado de 2 pulgadas 1/4 de longitud a partir de donde termina la semiesfera. 2.2. Desmontaremos la pieza y en el tornillo de banco limaremos la semiesfera para que quede mejor. 3. Sujetamos la pieza en el torno del lado A y del lado B realizaremos un cilindrado de 3/8 por la mitad de pulgada de longitud. 3.1. Inclinaremos la torreta a 4.2 grados base a la operación que hicimos antes y hacemos nuestro cono a partir de donde terminó el moleteado. 3.2. Programamos el torno para que nos haga un roscado de 3/8 NF y lo haremos a partir de donde termina el cono, es decir, tendrá la mitad de pulgada de longitud. Y por último, la pieza 5. Número de operaciones. 1. Cortaremos el material de acero 1040 de perfil cuadrado de 7/16 por 3/8 de longitud. 1.2. Careamos ambos lados de la pieza hasta tener una longitud de 11/16. Sujetamos el lado A para mecanizar el lado B. 1.3. Trazaremos en nuestra pieza los detalles más importantes. 2. Pasamos la pieza a la fresadora y nivelamos e alineamos nuestra prensa. 2.1. Con ayuda de una fresa periférica horizontal de 90 grados de 3/8 haremos un corte de 1/5 de profundidad. 2.2. Pasamos al tornillo de banco y con ayuda de las limas y líneas ya trazadas limamos hasta que quede como en las líneas trazadas. Y así es como se hace un machuelo paso a paso con todas nuestras hojas de proceso. Gracias por su atención.